Entonces continuamos con los problemas a nivel torácico y vamos a conversar de esa otra patología que también incumbe mucho al cirujano pediátrico, que es la hernia diafragmática. Bueno, para definir entonces esta malformación, vamos a ver que la hernia diafragmática es una anomalía congénita también. Casi todas las patologías en realidad de la cirugía pediátrica son patologías congénitas, ¿no? En las que trabajamos en bebés. Entonces tenemos que esta patología es congénita, como les venía diciendo, y bueno, se caracteriza porque hay una abertura o una comunicación entre el abdomen y el tórax a través del diafragma, el cual tiene un orificio. Esta abertura permite que parte de los órganos, obviamente del abdomen, suban hacia la cavidad torácica. Se presentan en realidad una gran mortalidad a pesar de que han mejorado mucho las unidades de cuidados intensivos y etcétera, porque como vamos a ver hay otros problemas implicados o asociados a este defecto, como es la hipertensión pulmonar y la hipoplasia del pulmón. Entonces un bebé que no puede ventilar adecuadamente definitivamente va a fallecer. Y esa es la causa principal de la alta mortalidad de esta patología. Entonces acá tenemos ilustrado el diafragma, donde podemos ver, esta es la columna, este es el diafragma, que tiene su parte muscular y su parte tendinosa. Este es el esternón, para que se ubiquen, o sea, la cabeza del paciente está hacia el fondo y los pies están hacia adelante. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Acá tenemos la vena, cava, la arteria, la aorta, y este es el estómago. Esos son los pilares del diafragma que van a ir hacia la columna para fijar. Entonces, este diafragma puede tener problemas en su formación a nivel lateral, a nivel anterior o a nivel de la zona del estómago, como vamos a ver. En cuanto a las generalidades, podemos determinar que tiene una incidencia de 1 entre 2.500 a 5.000 nacidos vivos. La relación mujer-varón es de 2 a 1, es decir, que es más frecuente en las mujeres, y que hay una relativa alta frecuencia de mortalidad intraútero, es decir, que esté un niño con atresia esofágica diagnosticado prenatalmente puede fallecer intraútero. En cuanto a la frecuencia de la localización del efecto, es mucho más frecuente en las hernias izquierdas, que son las posterolaterales o también llamadas de Baudelaire, y el 20% son retroesternales, que son del lado derecho, que son las hernias de Morgagni. También podemos tener hernia diafragmática bilateral, pero es bastante raro. El tamaño del defecto va a variar mucho. Puede ser muy pequeñitas, de 2 a 3 centímetros, que permiten una herniación muy pequeña, o muy grandes, donde incluso puede estar ausente todo un hemodiafragma y por lo tanto todo el contenido abdominal está dentro del tórax. Como todas las patologías quirúrgicas pediátricas que se producen en el momento de la formación del bebé, se puede asociar a otras malformaciones, como son cardiovasculares, musculoesqueléticas del sistema nervioso central, genitourinarias, gastrointestinales, craneofaciales, incluso de pared abdominal, puede haber encefalocele-gastrosquisis y cromosómicas o sindrómicas. Entonces, en todo bebé con una malformación congénita hay que buscar siempre que no hayan otro tipo de malformaciones, porque a veces nos alarmamos mucho por una y dejamos de estudiar en sí integralmente al paciente, ¿no? La causa, como en la mayoría de problemas quirúrgicos pediátricos, es desconocida.
Habitualmente esta patología es esporádica, no hay mucha frecuencia, pero sí se han evidenciado casos en los que hay repetición en la familia. Entonces puede haber una recurrencia si hay un familiar de primer grado con incidencia de 1 en 2000 nacidos vivos, que es diferente a la incidencia habitual, que es 1 en 2500 a 5000 hablábamos, ¿no? Está asociado, como veíamos, a síndromes o trisomías. También puede presentarse cuando ha habido una ingesta materna de talidomida, quinina, fanometracina y nitrofeno. Entonces, estos productos que muchas veces son indicados pueden producir ese tipo de malformación y eso tienen que saberlo las madres. Y también el déficit de vitamina A, se ha hecho estudios en ratas y se ha evidenciado que puede producir atresia esofágica, pero eso todavía no está comprobado en humanos. Entonces, en cuanto a la embriología, vamos a ver de que a la 8ª semana de edad gestacional es donde debe cerrarse totalmente la comunicación entre el abdomen y el tórax, que se da a través del canal pleuroperitoneal. En este caso, cuando hay una falla en este cierre, las vísceras van a herniarse o van a formarse o van a permanecer en la cavidad torácica. Y eso va a generar de que obviamente el pulmón, como no tiene espacio porque está ocupado toda la cavidad torácica por vísceras abdominales, no pueda desarrollarse adecuadamente. Y es ahí donde se da la hipoplasia pulmonar. Además de esto, hay estudios actuales que dicen que aparte de la falla del cierre de esta comunicación, pueden haber otros factores asociados, ¿no? Y esto lo propugnan porque han evidenciado de que existen anomalías tanto en el pulmón donde está la hernia como en el pulmón contralateral, que no tendría que ver con compresión ni nada porque es el otro pulmón, es otra cavidad, incluso antes de que se produzca la herniación de las vísceras hacia el tórax. Entonces, bueno, estamos todavía en estudio de en sí cuál sería la causa. En cuanto a la fisiología, vamos a ver de que, como les venía explicando, al producirse la hernia y haber este defecto, va a haber una hipoplasia pulmonar, o sea, el pulmón no va a crecer. Como el pulmón no va a crecer porque no tiene espacio para crecer, entonces va a haber una deficiencia del factor tensoactivo y el mediastino también se va a desplazar lateralmente hacia el lado contralateral porque es empujado por todos los tejidos que están herniados. Esto va a contribuir a que haya hipoxemia, va a haber hipercapnia y va a haber acidosis en estos pacientes. Esto a su vez conlleva a vasoconstricción, básicamente arterial, y por lo tanto hipertensión pulmonar. Este círculo vicioso se exacerba porque la circulación fetal en estos niños persiste el cortocircuito derecha-izquierda y el cortocircuito intrapulmonar, lo cual va a condicionar más acidosis e hipertensión pulmonar. Entonces, los niños con hernia diafragmática congénita no van a fallecer en sí por el defecto, sino por las consecuencias de este defecto, como son la hipoplasia pulmonar, o sea, que no tienen pulmón chiquito para respirar, y la hipertensión pulmonar, o sea, que tiene mucha presión en la arteria pulmonar y por lo tanto su intercambio gaseoso no va a ser adecuado. En cuanto a los tipos de hernia diafragmática, vamos a ver que tenemos, en realidad están descritos 4 tipos, 3 congénitos y 1 adquirido. Las hernias hiatales, que son congénitas, y la herniación se da a través del hiato esofágico a nivel del estómago en sí. Las hernias de Baudelaire, como conversamos, que son las posterolaterales izquierdas, que son las más frecuentes. Las hernias de Morgagni, que son las retroesternales derechas. Y las hernias traumáticas que se producen, estos ya no son defectos congénitos, también lo podemos evidenciar en algún niño que está jugando fútbol y de pronto recibe un tremendo golpe en la región abdominal. Eso puede hacer que el diafragma se rompa y se produzca una hernia diafragmática. Entonces acá está el dibujito, nos ubicamos el diafragma en la columna, ese es el esternón y esta sería la hernia de Baudelaire, ¿no? Posterolateral, generalmente izquierda. Mientras que acá tenemos la hernia de Morgagni, que es retroesternal, aquí es el esternón, está en la parte muscular del diafragma, retroesternal
generalmente hacia el lado derecho. Entonces acá hay una descripción muy chiquita de cada uno de los tipos de hernia. Vamos a ver que la hernia hiatal, como decíamos, la herniación se da a través del estómago. Acá tenemos el diafragma y va a haber un desplazamiento hacia arriba o una rotación, y el estómago es lo que se hernia. Es poco frecuente en niños en realidad, nosotros no lo vemos casi nunca, y está más asociado a los adultos por temas de obesidad y aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Habitualmente el síntoma que van a tener estos pacientes es reflujo, sobre todo, ¿no? No va a haber distrés respiratorio. Son hernias grandes, como dice aquí, son voluminosas y pueden encarcelarse o volvularse. La hernia de Beaudelet, que sí es de nuestra completa incumbencia, es un defecto congénito, como veníamos conversando, sea por falta del cierre de la comunicación pleuroparenquimal, y bueno, en muchos de los casos, como dice aquí, en el 75% de los casos es sintomática, es decir, va a producir dolor abdominal, dolor torácico, y sobre todo nosotros lo que nos hace pensar en un paciente, en que un paciente puede tener un defecto de este tipo, es la dificultad respiratoria. Principalmente lo que va a contener esta hernia son vísceras huecas, es decir, intestino delgado, estómago, colon, y también en casos extremos puede ascenderse el vaso e incluso el riñón izquierdo. Entonces tenemos aquí una diapositiva donde vemos el diafragma, bueno, se está un poco rotado, vemos el diafragma derecho, pero el izquierdo no se evidencia. Y como vemos en el tórax, abundantes asas intestinales. Entonces esta es una radiografía típica de este tipo de hernia. Las hernias de Morgagni, que son las del lado derecho retroesternal, también son congénitas. Y en este caso, como en ese segmento nosotros tenemos el hígado, en realidad puede ascenderse el hígado, también pueden atravesarla, estar conteniendo asas intestinales delgadas y gruesas, pero básicamente es el hígado, ¿no? Y es un poco como habíamos visto más infrecuente, ¿no? Entonces acá tomamos la radiografía, no vamos a tener asas como tenemos en el otro lado hasta arriba, sino acá es un defecto generalmente más pequeño, ¿no? Y como vemos aquí, pues acá tenemos el hígado y acá es el efecto. Las hernias traumáticas, rápidamente vamos a abordar esto porque en realidad no es parte de la patología congénita, pero sí podemos verla en niños. Están asociadas, como decíamos, a grandes traumatismos que pueden ser penetrantes o cerrados. Frecuentemente se lesionan el diafragma izquierdo generalmente, porque en el derecho, como decíamos, tenemos el hígado que va a proteger ese diafragma. Un signo directo es visualizar un muñón diafragmático, como veíamos en la radiografía previa, una elevación. Y signos indirectos es ver vísceras, obviamente, dentro de la cavidad torácica. Produce sintomatología muy aguda. Ese paciente rápidamente va a tener distrés respiratorio y puede colapsar si es que no es atendido rápidamente. Y aquí podemos ver una radiografía donde vemos, este es el segmento del diafragma, tenemos el riñón. Y como vemos, hasta ahí se corta. O sea, aquí fue donde se rompió y todo esto se está ascendiendo hacia la cavidad torácica. El diagnóstico entonces de las hernias diafragmáticas, como les decía, actualmente ha evolucionado mucho la ginecología y el estudio no invasivo, el ultrasonido, y se puede evidenciar de manera prenatal con una ecografía. La importancia de hacer el diagnóstico adecuado prenatalmente es que nosotros vamos a tener que derivar a este paciente a un centro que pueda contar con los cuidados mínimos necesarios para este tipo de pacientes, es decir, una UCI neonatal. Por lo tanto, debemos tener un adecuado estudio prenatal de la paciente, y lo que nosotros el ginecólogo va a poder evidenciar en la ecografía prenatal es que va a haber un desplazamiento del mediastino, como lo hemos visto en las radiografías, ausencia de burbuja gástrica en el abdomen, que eso es algo que ellos habitualmente evidencian en sus ecografías y esto no lo va a tener el paciente, presencia de órganos intraabdominales en el tórax, polidramnios, porque el paciente no va a tener una adecuada deglución de líquido amniótico,
Y si se hace un ultrasonido avanzado, también se puede determinar otras patologías, como sabemos que son las cardíacas, las renales, etcétera, ¿no? Incluso puede también tomar resonancia magnética prenatal, pero si tenemos una ecografía buena, esto es más que suficiente. El diagnóstico definitivo siempre es postnatal, y se hace a través de la radiografía de tórax, donde podemos evidenciar las asas intestinales en la cavidad torácica, como veíamos, ausencia de gas en la zona abdominal, porque como siempre los intestinos estuvieron dentro del tórax, el abdomen no se desarrolló. Ausencia del borde diafragmático, como vemos aquí, no hay tórax aquí, no hay diafragma aquí, a diferencia de en esta zona. Desplazamiento del mediastino, como vemos el corazón y el timo, todo está desplazado hacia el lado, en este caso hacia el lado derecho, porque aquí está ocupado por intestino. Y el pulmón ipsilateral muy pequeño, en realidad casi nunca es visible. El muñón en algunos casos sí, podemos ver a este nivel como que un pulmoncito muy chiquitito porque no ha tenido espacio para desarrollarse. La sintomatología va a depender de cuánta víscera se encuentre dentro del tórax y del grado de hipoplasia pulmonar. Entonces, esto va a ser muy, muy importante para determinar si un paciente está muy grave o puede tolerar la cirugía. En casos severos vamos a tener distrés respiratorio desde el nacimiento, cianosis, taquipnea, que nos van a hacer rápidamente tomar una radiografía y evidenciar la hernia. En el examen físico lo que vamos a ver es que el abdomen generalmente está excavado, es decir, está hundidito porque no podemos, nunca ha tenido contenido y por lo tanto una cavidad que no tiene contenido no se desarrolla. Aumento del diámetro torácico anteroposterior porque ahí es donde se ha desarrollado el intestino y el abdomen, y de ese lado no vamos a poder auscultar murmullo vesicular porque no tiene pulmón o el pulmón es muy pequeñito. Lo que vamos a auscultar, al contrario, son ruidos hidroaéreos. Hay casos en los que se puede presentar esta patología tardíamente. Esto se puede evidenciar en el 10 a 20% de los pacientes y generalmente es un hallazgo, ¿no? El niño viene por otra cosa, porque tiene una neumonía, porque se golpeó y se toma la radiografía y, oh sorpresa, tiene una hernia diafragmática. Entonces, va a tener básicamente síntomas inespecíficos, por ejemplo, infecciones respiratorias recurrentes, un niño que vomita frecuentemente, dolor abdominal recurrente, diarreas frecuentes, un niño que no le gusta mucho comer porque obviamente tiene el estómago dentro del tórax y no se desarrolla bien, o tienen trastornos del desarrollo porque no se nutren adecuadamente, o como les decía, puede ser hasta un hallazgo radiológico. Entonces, en algunos casos, solo en algunos muy raros, vamos a ver vólvulo agudo porque los intestinos se pueden torcer dentro del tórax, estrangulación o incluso distrés respiratorio agudo. Aún si es que esta hernia es asintomática y fue un hallazgo, toda hernia diafragmática diagnosticada debe ser operada para evitar que se puedan producir complicaciones posteriores. Entonces acá tenemos otra fotito donde podemos evidenciar todo el intestino dentro de la cavidad torácica, ¿no? Y el otro lado, bueno, en este caso está velado. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con otras patologías que también son de nivel torácico, como la enfermedad quística pulmonar o los quistes mediastínicos, que pueden ser neuroentéricos, broncogénicos, tímicos o incluso los teratomas, que son poco frecuentes pero también pueden presentarse. Los factores pronósticos, es importante que los sepamos para poder conversar con la madre y poder explicarle realmente cuál es la condición de su bebé y si hay esperanzas o no de que pueda sobrevivir a esta enfermedad, porque como habíamos visto tiene una alta mortalidad. Son predictores de mal pronóstico el polidramnios prenatal. Las hernias derechas generalmente son de mal pronóstico, y cuando tenemos todo el estómago o todo el hígado dentro del tórax también nos va a dar un mal pronóstico. Podemos hacer la medición del índice cráneo-torácico, se mide el diámetro del cráneo y el diámetro del tórax y se puede comparar a estos y nos va a servir esta comparación para poder predecir la supervivencia del paciente. Eso también es pronóstico. Si es que es menor de 1, es malo el pronóstico,
y si es que es mayor de 1.4, nuestro pronóstico es mucho mejor. El tratamiento, obviamente, de esta patología es quirúrgico, pero mucho más importante es el tratamiento prequirúrgico que va a recibir, porque va a preparar al paciente para tolerar la cirugía. Todos estos pacientes que nacen con hernia diafragmática van a ser de estrés respiratorio y por lo tanto van a necesitar un soporte ventilatorio adecuado. Generalmente se utilizan ventiladores de alta frecuencia para poder estabilizar a estos pacientes, o incluso en los que hay falla con el ventilador de alta frecuencia pueden pasar a terapia ECMO. Tratamos de evitar las máscaras que habitualmente se utilizan para ventilar a los pacientes, porque vamos a obviamente infundir aire tanto hacia la vía respiratoria como a la digestiva. Y si tengo el estómago dentro del tórax, entonces voy a aumentar la presión que va a haber dentro del tórax, porque mi estómago se va a empezar a dilatar con el aire que le estoy infundiendo a través de la máscara. Por eso tratamos de canalizar primero la vía respiratoria a través de una intubación adecuada y luego de eso solo ventilar el pulmón. Obviamente va a tener que haber una sedación asociada para que el paciente pueda tolerar la ventilación mecánica. El óxido nítrico se ha propuesto como una terapia asociada al manejo de estos pacientes porque va a producir vasodilatación local sin hipotensión a nivel sistémico y por lo tanto puede ayudar a mejorar la hipertensión pulmonar característica de estos pacientes. Esta pregunta es súper importante porque en la evolución de los años del tratamiento de esta cirugía o de este tipo de pacientes ha ido variando los conceptos en cuanto a cuál es el momento adecuado para poder operar. Como dice ahí, ¿no? Entonces, inicialmente o hace muchos años se propugnaba que el niño que nacía con hernia diafragmática debía operarse inmediatamente porque la hernia era lo que lo descompensaba. Actualmente sabemos que en realidad hay muchos otros factores asociados como la hipertensión pulmonar o la hipoplasia pulmonar que van a condicionar que este paciente esté inestable durante las primeras horas de vida. Es por eso de que primero debe ser estabilizado tanto hemodinámica como respiratoriamente para luego recién ser sometido a una cirugía. Y nosotros podemos esperar 48 hasta 72 horas que el paciente se estabilice bien para poder tolerar el acto quirúrgico. Esta estabilización se realiza en las unidades de cuidados intensivos. Y la técnica quirúrgica es básicamente un abordaje subcostal un poco similar al que se hace en la tesis esofágica que ya conversamos previamente. Abdominal estamos conversando aquí, ¿no? El abordaje subcostal abdominal, porque va a permitir reducir los intestinos o todo lo que esté contenido en la hernia hacia el abdomen. Entonces el paciente puede, o el cirujano puede poder hacer las correcciones que puede encontrar en el intestino porque está en la cavidad abdominal. Hay otro tipo de abordaje que también está propugnado, que es torácico, en el cual ya no van a traccionar hacia el abdomen, sino al contrario, desde el tórax empujan todo el contenido de la hernia hacia el abdomen. Pero los detractores de esta técnica sostienen de que es imposible hacer correcciones, por ejemplo, si se hubiera producido una necrosis intestinal o una necrosis gástrica o una lesión hepática, porque estamos dentro del tórax. Entonces, lo que más se recomienda es hacer un abordaje abdominal. Una vez que tenemos la incisión, ingresamos al abdomen e identificamos los hallazgos, que es lo que está herniado, y vamos a reducir las vísceras desde el tórax hacia el abdomen. Primero las vísceras huecas y, bueno, en el caso de vísceras sólidas como el hígado, el vaso o el riñón, luego se reducen las vísceras sólidas. Es importante, después que hemos hecho la reducción, identificar en realidad cuál es el defecto, el tamaño real del defecto y poder hacer la visualización de qué condición tiene el pulmón, si es que es un pulmón muy pequeñito y etcétera, ¿no? Porque eso vamos a tener que conversarlo con el neonatólogo, que va a ser el que va a hacer el tratamiento posterior del paciente.
Después de hacer la visualización del pulmón, vamos a seccionar el saco herniario si es que lo tuviera, porque hay hernias que se presentan con saco y otras sin saco. Entonces se secciona el saco herniario y luego se va a cerrar el defecto con una sutura no reabsorbible, ¿no? Para que no vuelva a aperturarse. Entonces acá identificamos los bordes del defecto y posteriormente a esto se hace una sutura con hilo reabsorbible, puntos separados, de tal manera que se cierra este defecto. Hay casos en los que el defecto es muy muy grande y es imposible hacer la rafía porque se desgarra el músculo. Entonces en estos casos tenemos que poner un parche, que generalmente es una malla adecuada para esto, que nos va a cerrar este defecto y nos va a ayudar a solucionar este problema. Por eso se dice que todo paciente que entra a operarse una hernia diafragmática siempre tiene que tener su malla, porque nosotros en realidad vamos a identificar el tamaño del defecto intraoperatoriamente. Si la cavidad abdominal está muy pequeña, porque como nunca se ha desarrollado nada ahí, va a estar el abdomen totalmente excavado. Entonces nosotros tenemos que hacer una maniobra en la que intentamos ampliar parcialmente el músculo abdominal para que puedan introducirse ahí las asas y no tengamos un síndrome compartimental grave. Posteriormente a esto, también es importante recalcar de que habitualmente dejamos un dren torácico para que pueda por ahí resumir todo lo de secreciones que puedan haber quedado posteriores a la reducción de la hernia. Sin embargo, hay algunos que están en desacuerdo con utilizar un dren torácico, pero nos sirve también para evitar el barotrauma, ¿no? Porque estos niños van a estar sometidos a gran presión. Entonces, en el postoperatorio, el paciente necesariamente va a regresar a su unidad de cuidados intensivos, donde, bueno, debe estar con ventilación mecánica, tenemos un ventilador, sus drogas adecuadas, no va a estar dormidito, para justamente dejarse llevar por el ventilador, generalmente, como decíamos, de alta frecuencia, caliente y monitorizado, ¿no? En cuanto al oxígeno. Va a permanecer, como le decía, en la unidad de UCI con monitorización de signos vitales y de AGA y soporte ventilatorio. En el postoperatorio inmediato podemos tener una recuperación excelente del paciente y este proceso se conoce como el periodo de luna de miel, en donde el paciente aparentemente se adapta rápidamente y mejora, pero luego van a primar la hipertensión pulmonar y la hipoplasia para determinar la supervivencia de este paciente. Además de esto, podemos también tener complicaciones infecciosas que son relativamente comunes en estos niños y que vamos a tener que batallar con ellas para lograr la resolución satisfactoria de este problema. La hipertensión pulmonar, como les decía, está condicionada por varios factores, ¿no? Hay aumento de la presión abdominal, hay limitado movimiento diafragmático, entonces el diafragma no se mueve bien y el pulmón no ventila bien. Hay muchas citoquinas vasoconstrictoras en el torrente sanguíneo. Hay poco compliance pulmonar porque hemos plicado ese abdomen, ese diafragma lo hemos rafiado y por lo tanto no se mueve bien, como decíamos. Y hay una sobredistensión de los alvéolos pulmonares, con lo que va a condicionar una disminución del flujo alvéolo capilar. Entonces todo esto va a contribuir a que persista la hipertensión pulmonar. En cuanto al seguimiento de estos pacientes, nosotros tenemos que saber de que hay un porcentaje de estos niños que va a presentar recurrencia de la enfermedad. Es decir, que la rafía que hacemos puede reaperturarse. Si ocurre esto, entonces, bueno, ya es una intervención mucho más delicada y generalmente se ve esto en los niños que requirieron prótesis, ¿no? O sea, en los niños que realmente tenían un defecto muy grande. Entonces es importante tener en cuenta esto para conversarlo con la familia. A su vez, es necesario conocer que hay morbilidades o comorbilidades pulmonares y extrapulmonares que se pueden presentar en estos niños. Las pulmonares ya las venimos diciendo, hay hipoplasia pulmonar, displasia bronquiopulmonar, hipertensión, enfermedad hiperreactiva de la vía aérea también, o incluso crecimiento alveolar limitado, ¿no? Que van a condicionar que el pulmón no funcione bien.
Pero también tenemos algunas extrapulmonares, como que ya habíamos conversado en la parte inicial, alteraciones del neurodesarrollo. Estos niños pueden tener retardo psicomotor o cognitivo, problemas nutricionales y del crecimiento, enfermedad de reflujo gastroesofágico, que esto es importante irlo evaluando en el tiempo porque puede requerir una cirugía adicional, pérdidas auditivas por el problema de que son sometidos a mucho tiempo de ventilación mecánica, eso condiciona esas alteraciones, las drogas que se utilizan que pueden producir ototoxicidad y la hipoxemia severa, ¿no? Y también alteraciones musculoesqueléticas a nivel torácico, pueden tener asimetría, pueden tener pectum excavatum o incluso deformidades vertebrales cuando nosotros tenemos que aplicar al momento de hacer la rafía, tratar de fijarlo a alguna vértebra o a la costilla, se producen estas malformaciones. Bueno, muchas gracias, espero haya cumplido las expectativas con este tema.